Los jóvenes convertidos deberían ser enseñados a ser espirituales en todo. Deberían aspirar a ser espirituales en todos los aspectos de la vida y en todo lo que hagan. Si no apuntan a esto, deben entender que no tienen cristianismo en absoluto. Si no tienen la intención y procuran realizar todos los mandamientos de Dios, ¿qué pretexto pretender, pueden pretender para la piedad? Y el texto dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿A qué se refiere con ser espiritual? A que en todo lo que se haga, agrada a Dios. A eso se refiere. En todo lo que hacemos, en todos los aspectos de nuestra vida, buscamos siempre hacerlos conforme a la palabra de Dios, con la intención de realizar todos los mandamientos de Dios y no escoger de entre los mandamientos a cuáles obedecer o a cuáles no obedecer. Porque como dice el texto, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto porque piensa que ese mandamiento no es tan importante, se hace culpable de todos. Está justamente sujeto a toda la pena. Si desobedece a Dios habitualmente en un punto particular, de hecho no lo obedece en ninguno. La obediencia a Dios consiste en el estado del corazón. Es estar dispuesto a obedecer a Dios, dispuesto a que Dios gobierne en todo. Es como una sumisión a Dios en todo momento. Estar sujeto a Dios en todo momento, pero eso sale desde el corazón. Por eso dice que la obediencia consiste en el estado del corazón. Ya la persona ya se hizo la idea de que todo lo que hace lo hace conforme a lo que Dios le agrada. Pero si un hombre desobedece habitualmente a Dios en algún punto particular, está en un estado mental que hace imposible la obediencia en cualquier otra cosa. Esto es, si en algún punto él está dispuesto a desobedecer a Dios, en eso no lo va a obedecer. O sea, es imposible que obedezca en otras cosas. ¿Por qué es imposible que obedezca en otras cosas? Porque no lo está haciendo para Dios, lo está haciendo para él. En su mente no tiene a Dios en todo lo que hace, sino en su mente solamente está viendo, esto sí lo voy a hacer bien, esto no lo voy a hacer bien. Tiene como una regla de cómo él vivir, pero en su mente no está haciendo las cosas como para agradar a Dios. Porque si estuviera en su mente eso, lo hacen todo. No lo hace en unas cosas en particulares y en otras no. Decir que en algunas cosas un hombre obedece a Dios por respeto a su autoridad y que en algunas otras cosas él se niega a obedecer es absurdo. Porque la obediencia es una unidad, hermanos. Por eso es que la Biblia nos habla de que el árbol malo no puede producir fruto bueno. Porque si desobedecen uno, todo el árbol es malo. El hecho es que la obediencia a Dios consiste en un estado de corazón obediente, una preferencia de la autoridad y los mandamientos de Dios sobre todos los demás. Por lo tanto, si un individuo parece obedecer en algunas cosas, pero persistente y conscientemente desobedece en cualquier otra cosa, está engañado. O sea, está engañado en cuanto a su salvación. Piensa que él es salvo porque está obedeciendo en algunas cosas, pero persiste conscientemente en desobedecer otras y no las quiere obedecer. Está engañado en cuanto a su salvación. Peca en un punto y esto demuestra que es culpable de todo. En otras palabras, que en realidad no obedece desde el corazón en absoluto.
solamente está haciendo actos, pero no sale esa obediencia desde el corazón. Un hombre puede orar la mitad del tiempo y no tener cristianismo. Si no cumple los mandamientos de Dios, su oración misma será odiosa a Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Lo escuchás? Este es el texto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Si un hombre se niega a obedecer la ley de Dios, si se niega a cumplir con cualquier deber, no puede orar, no tiene cristianismo. Sus mismas devociones son odiosas porque está en rebeldía con Dios. Hay algo que no está dispuesto a hacer por él, que Dios ha mandado. Número 6. Los jóvenes convertidos, por medio de instrucciones adecuadas, pueden ser fácilmente llevados a ser temperantes en todas las cosas. O sea, a tener templanza, a tener dominio sobre sus pasiones y deseos, sobre gustos. Sin embargo, este es un tema que está bastante descuidado en cuanto a los jóvenes convertidos y casi olvidado en las iglesias. Existe una gran cantidad de intemperancia en las iglesias, o sea que no tienen dominio propio. Esa sería la palabra, dominio propio. No me refiero especialmente a la bebida, pero la intemperancia en la comida y en la forma de vida en general. O sea, el dominio propio a la hora de comer y en la vida en general. De hecho, en las iglesias hay poca conciencia al respecto. Y por lo tanto, el progreso de la reforma en este tema es tan lento. Solo una conciencia iluminada puede llevar adelante una reforma permanente. Hace 10 años, la mayoría de los ministros consumían bebidas alcohólicas y las guardaban en sus casas para ofrecer a sus amigos y hermanos en el ministerio. Y eso todavía ocurre, hermanos, en, en ciertos círculos eh, ministeriales, hermanos, ciertas denominaciones. Y no solo eso, hermanos, en nosotros había un hermano que, el cual les gusta estar en la orilla de la doctrina. Se lo voy a explicar. Estar en la orilla de la doctrina es decir, que no estás pecando porque estás tomando alguna bebida alcohólica, pero no te estás emborrachando. Esto es, se tomaba 2, 3 cervezas. Él y defendía que porque no era pecado. Y es cierto, no es pecado. O sea, si no se está emborrachando. Pero simplemente, ¿cuál era la razón que hay detrás? A eso le llama intemperancia. Es el gusto, es el complacer el gusto por ello. Obviamente, esa cantidad de bebida no lo emborrachaba, pero sí lo estimulaba a sus sentidos. De hecho, cada cerveza que se toma alguien, reduce los reflejos que una persona tiene al momento de actuar. Por eso es que cuando se llega a un cierto límite, se estima que la persona está intoxicada. Entonces, ¿por qué llegar a ese punto? Muchos tratan de decir que el vino que Jesús tomaba no tenía alcohol. Yo pienso que sí tenía. O sea, lo fermentaban como todo se fermentaba. Sin embargo, no vemos en Jesús que fuera dado el vino, ni nada de eso. Entonces,
más que estar buscando tecnicismos de cómo estar en la orilla de la doctrina, solamente para apapachar algún gusto que tengo yo, ya es malo, hermanos, porque no lo queremos estar en la orilla, queremos estar lo más alejado que se pueda de llegar a cometer algún pecado. Entonces, a eso está hablando sobre la intemperancia, sobre el dominio propio, de que aquello que pueda ser causa de tropiezo a alguien, mejor evitarlo. Mejor evitarlo, porque quizás este hermano podía tomar tres cervezas y no emborracharse, pero sus hijos que lo veían no tenían quizás ese dominio propio. Y por el ejemplo de su padre, los arrastra a intoxicarse y después ellos sí pagan las consecuencias. De hecho, lo último que supe hace poco es que tenía a varios de sus hijos en centros de rehabilitación de drogas. O sea que los hijos también buscaron algún estimulante y obviamente no tenían el dominio propio y los tuvo que llevar a centros de rehabilitación de drogas en Monterrey porque andaban de esa manera. Entonces, hermanos, no solamente es estar viendo si estoy pecando o no estoy pecando, sino el espíritu, la palabra de Dios nos dice claramente que todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar de dominar por cada una de ellas. O sea, eh, ¿por qué? Porque no sea que por el conocimiento tuyo se pierda el hermano débil porque en Cristo murió. Es un texto de la Biblia. Primera de Corintios, es el 8:11. ¿Cuál es el conocimiento tuyo? Que tú sabes que eso no es pecado. Que por tu conocimiento tuyo se pierda, en este caso, su hijo, que están en rehabilitación de drogas, se pierda porque estaba débil y quizás se pueda perder su salvación por causa de eso, hermanos. Entonces, eso es lo que hay detrás de este tipo de cosas, que técnicamente estaban en lo correcto, sí, técnicamente están en lo correcto, pero ¿qué es lo que había detrás? El satisfacer un gusto que él tenía. Era simplemente eso, satisfacer ese gusto que tenía. Y la gran mayoría de los miembros de la iglesia hacían lo mismo. Obviamente, si el pastor lo hace, si el ministro lo hace, la gran mayoría de los miembros de la iglesia lo van a hacer. ¿Por qué? Porque en cierta manera él es el ejemplo. Ahora son muy pocos los que lo hacen, a excepción de aquellos que son verdaderos borrachos. Pero aún hay muchos que se permiten el lujo de beber vino sin escrúpulos. Incluso hay algunos ministros y muchos profesantes que beben vino que tienen tanto alcohol como agua con brandy. Esto es, eh, eh, o sea, esto es igual de mal que lo otro. Esto es intemperancia. Eso es intemperancia. Eso es falta de dominio propio. El momento de enseñar estas cosas de manera efectiva es cuando son jóvenes conversos. Si no se les enseña adecuadamente, entonces, si adquieren un mal hábito y comienzan con un modo de vida fácil y autoindulgente, o sea, autocomplaciente, es raro que alguna vez sean completamente reformados. He conversado con profesantes mayores sobre estos temas y me ha asombrado de su pertinaz obstinación a la indulgencia en sus pasiones, o sea, su terquedad en complacer esto. Y la Biblia nos muestra varios principios, ahí mismo ya les mencioné uno. En 1 Corintios capítulo 6, verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Aquello que voy a hacer, ¿me puede dominar? ¿Puede crear una adicción en mí? ¿Puede causar algo que yo me sienta atraído hacia eso? Si es así, lo evito, lo evito. ¿Por qué? Por causa de que puede dominarme a mí. De otra manera, ¿por qué voy a traer algo a mi vida que el día de mañana me va a poder dominar? Y por eso, uno evita ese tipo de cosas. Entonces, en 1 Corintios 8, verso 1, y fíjense qué iglesia le está escribiendo. Este pasado se lo escribió la iglesia de Corintios. Este siguiente versículo que le voy a leer también se lo escribe la iglesia de Corintios. Dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que si algo no edifica, es mejor evitarlo. ¿Por qué? Porque por lo que dice más adelante, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Porque si es cierto, por tu conocimiento puedes saber que no es pecado, pero este, si no te edifica y puede ser causa de tropiezo para alguien más, ¿por qué hacerlo? Aquí en este caso está usando en el contexto de los ídolos, que había cierta comida que era sacrificada a los ídolos. Entonces, lo que vino diciendo el apóstol Pablo es que si algo era sacrificado a los ídolos y lo comías, pero sin saberlo, no había pecado. ¿Por qué? Porque el ídolo nada es. Pero si sabías, mejor evitarlo. ¿Por qué? Por causa de alguien más que te pueda ver y pueda ser tropezadero para ellos. Dice este principio, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahí en 1 Corintios 8:9. O sea, mirad que esta libertad tuya no venga a ser tropezadero para los débiles. Y más adelante dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En 1 Corintios 10:23. Entonces, ya no está diciendo que si me es lícito, si puede hacer algo lícito, pero si no edifica, evitarlo, hermanos. Dice el siguiente versículo, el verso 24, en 1 Corintios 10, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si este hermano que sentía que no era malo tomarse 3 cervezas, hubiera pensado en el siguiente versículo. Uno, te edifica eso, no porque te relaja y quizás te puede causar adicción, como muchas personas son adictas al alcohol. Pero el siguiente versículo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si hubiera pensado en el bien hacia sus hijos, que lo están viendo ver alcohol, tomar alcohol, cerveza, quizás eso lo hubiera frenado para que no lo hiciera. Entonces, es muy importante, hermanos, no solamente hacer las cosas por uno, sino hacer las cosas siempre pensando en los demás. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, esto es lo que está hablando aquí, que eso lleva dominio propio. Sí es cierto, te gusta, sí es cierto, quizás no te sea pecado, pero puede ser causa de tropiezo para alguien más. Y otro texto, hermanos, por el cual yo junto esos principios, hermanos, que viene en la palabra, está en 1 Tesalonicenses 5:22.
absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Si algo tiene algo que se puede mal, absteneos de ello. Cuando tienes ese dominio propio, lo puedes hacer. Pero cuando quieres darte gustos a cada momento, hermanos, vemos un espíritu autocomplaciente y entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona siempre va a estar viviendo para sí mismo y no para Dios. Entonces, si desde temprano educas al nuevo convertido a negarse a sí mismo, a estar contento con lo que tiene, a estar contento con sustento y abrigo, a estar contento comiendo como cualquier otra persona y evitar esos gustitos que sabemos que son gustos que llevan hacia algo peor. ¿Por qué no evitarlos, hermanos? ¿Por qué no evitarlos? Y estoy convencido de que la iglesia nunca podrá salir de esta pereza hasta que a los jóvenes conversos se les enseñe fielmente el comienzo de su camino cristiano a tener templanza en todas las cosas. Templanza en todas las cosas, que tengan dominio propio en todo lo que hacen, hermanos.